Escuchamos. No, creo que no ibas a decir nada, ¿verdad? Pensé que ibas a hablar, Caleb. Pero ok. Bueno, muchachos, respecto a esta pintura, ¿qué podemos comentar? Sé que algunos tal vez están viéndola en su celular y ahí no se alcanza a apreciar muy bien, pero ¿qué pudieran comentar de este retrato? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué se nos está presentando en esta escena? ¿Qué nombre le pondrían? ¿Quién quiere participar? Adelante, Daira. Pues yo le pondría la imprudencia de Falcón. La imprudencia de Faetón. Ujú. Ok. ¿Y por qué te gustaría ese título? Porque, bueno, el manejar, el querer manejar el carro de su papá, al fin y al cabo con imprudencia hecha y derecha, por lo que su papá le dice, le advierte, le dice que no es lo suficientemente capaz, pues su edad, ah, pues sí, como era en ese momento, no estaba capacitado para manejarlos y él aún así se empeñó en pedírselo y pues es lo que acabó resultando, ¿no? Entonces, siento que es una imprudencia totalmente. Ok. Tirsa, ¿qué quieres comentarnos? Yo creo que representa ahí la escena en la que Júpiter le lanza el rayo a Python para poder rescatar a la Tierra de que si siguiera incendiando. Ok. Muy bien, pues sí, nada más quería comenzar con esta imagen. Pues como ven, está representando de alguna manera el momento en el que Faetón cae. El carruaje, los caballos, los corceles se desbocan y es fulminado por el rayo de Júpiter o Zeus, ¿no? Que lo tiene que matar con el propósito de que no siga trayendo destrucción en la tierra, ¿no? Debido a todo lo que está causando, puesto que ese carruaje es el carruaje que conduce el sol para alumbrar la tierra y recorrer el ciclo. Entonces, bueno, este es la caída de Faetón, se le llama, es un óleo sobre lienzo muy grande. Quisiera verlo en vivo porque seguramente se ha de ver algo impresionante, ¿no? Este es su autor o es el pintor, no sé cómo se pronuncia el nombre, Eik Jan Karel Van, ¿no? Y pues bueno, estos son los datos de este artista, ¿no? Solamente quería como comenzar esto para que podamos ir aclimatándonos a la lección del día de hoy. Eh, y antes de que comencemos a compartir las reflexiones, quiero que repasemos un poco lo que hemos estado considerando en este curso, ¿sí? En este curso dijimos que vamos a, o estamos estudiando algunos mitos, leyéndolos, familiarizándonos con ellos, acercándonos a este tipo de literatura que es base de nuestra cultura, de nuestra sociedad, que aunque nosotros no hayamos escuchado muchos de estos mitos, poco a poco nos iremos dando cuenta cómo es que estos mitos forman parte de nuestra herencia en un sentido, porque nosotros somos una cultura de Occidente, surgida de Occidente, de donde vienen los griegos, o más bien venimos de los griegos, de los romanos, ¿no? Entonces, esta es una definición del mito que yo escribí en base a lo que yo entiendo por mito y a lo que ustedes incluso comentaron en la primera lección, ¿sí? Así es como yo definí un mito. Son narraciones fantásticas creadas por la mente humana, a menudo basados en acontecimientos o personajes históricos en los que se expresan profundas verdades que son inherentes a nuestra esencia y naturaleza.
¿sí? Esta es una definición sencilla que yo desarrollé y que traté de incluir algunos elementos que creo que son importantes de lo que comentamos en la primera sesión. Algunos de ustedes hablaban de que se trata de historias fantásticas, ¿no? Fantasiosas. Esto es verdad. Son narraciones fantásticas, fantasiosas, ¿no? Alguno de ustedes comentó que son historias creadas por la mente humana, los seres humanos, ¿no? Y esto también es verdad. Decíamos que eso es importante porque aunque vamos a ver algunos elementos de verdad a través de estas historias, esto no significa que fueron inspirados directamente por Dios. Los seres humanos son quienes desarrollan estas narraciones fantásticas. Y también comentaron algunos de ustedes, y es cierto, que muchas de estas historias están basadas ya sea en acontecimientos o personajes incluso históricos. Muchos creen que varios de estos personajes realmente existieron, pero que con el paso del tiempo se les fueron idealizando al punto de considerarlos semidioses o, o dioses. Entonces, basados en esa clase de acontecimientos y personajes históricos, desarrollan estas historias fantásticas, ¿no? Pero lo importante es que a través de estas historias, en realidad, no solamente se están compartiendo ciertos cuentos, sino que se están expresando profundas verdades que se encuentran adheridas a la esencia y naturaleza del ser humano, ¿sí? Entonces, por eso es que los mitos pueden ser tan relevantes para nosotros hoy en día, porque estos van a expresar cosas que están en nuestros propios corazones, nos van a permitir considerar cosas importantes que no han cambiado porque en última instancia el corazón del hombre es el mismo. Por eso es que nos siguen impactando a día de hoy, porque los niños o jovencitos griegos que conocieron estas historias tenían un corazón similar al de ustedes, ¿no? O como el de ustedes. Entonces, por eso es que son tan relevantes para nosotros esta clase de historias, más allá de, de otro tipo de aspectos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es un mito? Esta es la definición que podemos estar usando en nuestro curso. Si de pronto ustedes, después de analizarla, creen que le falta algún elemento o que hay algo que no es conforme a lo que estamos considerando, se vale que me lo hagan saber, que lo expresen y podamos ir afinando nuestra definición de un mito. Sí, porque esta definición no es sacada de un diccionario, de la red, de la web, es sacada de lo que ustedes han expuesto y de lo que desde mi perspectiva entiendo por los mitos, ¿ok? Entonces esta es nuestra propia definición, muchachos, la definición de este curso, de este grupo, de cada uno de nosotros. Ahora, en segundo lugar, hablábamos de la utilidad de los mitos y ahorita todavía no me voy a meter en la utilidad teológica tal cual. Pero dijimos que los mitos nos permiten familiarizarnos con la virtud, ¿ok? Esto lo comenzamos a comentar también en la primera lección, la primera sesión. Los mitos a menudo van a reflejar, manifestar, mostrar ciertas virtudes que son también inherentes a nuestra naturaleza humana, muchachos. ¿Y qué es una virtud? Bueno, hay un filósofo alemán, Joseph Pieper, eh, que lo expresa de esta manera en una obra que él escribió acerca de las virtudes. ¿Sí? Así se llama, de hecho, Las Virtudes, su libro, si no me equivoco. Y él dice, virtud, en términos completamente generales, es la elevación del ser en la persona humana, lo máximo a que puede aspirar el hombre, o sea, la realización de las posibilidades humanas. Así es como define de una manera muy filosófica, muy poética lo que es la virtud. En términos generales, dice la elevación del ser en la persona humana. La virtud, muchachos, es algo que nos distingue de las bestias, por ejemplo, ¿no? De los perritos, de los animalitos. Los seres humanos fuimos creados para desarrollar virtud, ¿sí? Creo que también puse la definición de Aristóteles. Aristóteles fue la que comentamos la ocasión anterior, la lección 2 que tuvimos, cuando estuvimos dialogando acerca de la mitología o el mito de Dédalo e Ícaro. Aristóteles define la virtud como el justo medio, el punto medio entre los extremos del exceso y el defecto. Así es como Aristóteles define la virtud.
¿sí? Eh, por eso es que tenemos que considerar que la virtud es ese punto intermedio para conducirnos, como lo meditábamos con Dédalo e Ícaro, ¿no? Ícaro dejó de buscar la virtud en un sentido, ¿no? Su padre le dio la instrucción, tienes que volar por el medio, ¿no? Por el justo medio. Pero ¿qué hizo Ícaro? Se fue a los extremos, ¿no? Tanto el exceso como el defecto. Su padre le dijo, no te eleves de más porque el calor del sol va a derretir la cera de tus alas y vas a caer. Y tampoco te acerques mucho a las aguas porque entonces las olas alcanzarán y empaparán tus alas y también terminarás cayendo. Ícaro dejó la virtud, digámoslo así, ¿no? Se hizo, o más bien se apartó del camino de la virtud y el camino del exceso, el defecto, fue su perdición. Entonces, para Aristóteles, quien escribió esta obra llamada Ética, ¿no? De la ética, Nicómaco, aborda mucho estos aspectos de las virtudes. Entonces, eh, la virtud, podemos entender, según Joseph Pieper, es esa elevación del ser en la persona humana, lo máximo a lo que podemos aspirar como hombres, y según Aristóteles, el justo medio, ¿no? Mantenernos en el equilibrio entre los extremos de exceso y defecto. Ahora, también mencionamos que si estuviéramos en la época antigua y preguntáramos cuáles son esas virtudes, sin, sin dudar y en un instante, las personas en la antigüedad nos hubieran dicho que esas virtudes son 7 las principales, ¿sí? 7. 4 son conocidas como las virtudes fundamentales o cardinales, y son estas 4 que aparecen en esta diapositiva: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, ¿sí? De esto quizá podremos ir platicando un poco más conforme se dé la ocasión. No vamos a entrar ahorita en definir todo esto, ni ver sus definiciones, eh, pero bueno, estas eran las 4 virtudes fundamentales o cardinales. Y había otras 4 virtudes, ¿no? Perdón, otras 3 virtudes, que son las teológicas o las cristianas: fe, esperanza y amor. En la antigüedad se consideraban estas como las 7 virtudes básicas, digámoslo así, ¿no? Estas se pueden alcanzar de forma natural, es decir, ustedes y yo deberíamos de ser capaces de desarrollar prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Las otras 3, fe, esperanza y amor, son una obra del Espíritu Santo. Se obtienen por medio del conocimiento de Dios, por medio de la gracia de Dios, por medio del nuevo nacimiento, vamos, ¿sí? Cuando nosotros conocemos a Cristo, entonces nosotros experimentamos estas 3 virtudes: fe, esperanza y amor, ¿ok? Pero bueno, a través de la literatura pagana, como los mitos, muchas de las veces seremos confrontados con estas 4 virtudes: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Y es una de las cosas que los mitos nos ofrecen, muchachos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que yo quería compartir a manera como de resumen de lo que hemos estado considerando y que seguiremos considerando a través de nuestro curso, muchachos, ¿ok? Ahora, pasemos de lleno ya ahora sí a nuestra lectura de la semana. Eh, Dédalo y el carro del sol o el carro de fuego. ¿Quién? Bueno, hasta aquí de lo que comenté anteriormente, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda antes de pasar a nuestra reflexión? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, pues entonces ahora sí, me gustaría que alguno de ustedes comenzara compartiéndonos algunas de las reflexiones que extrajo de su lectura de Faetón y el carro de fuego, para que podamos dar comienzo a la reflexión mutua. Hubo reflexiones, hay algunas reflexiones que me impresionaron. No esperaba, yo no vi eso y espero que a los demás también les llame la atención, despierte nuestro entendimiento, nuestra conciencia. Realmente estoy muy contento, ¿no? Por lo que están pudiendo palpar a través de la lectura de estas historias mitológicas, y eso que apenas es la segunda. Y espero que paulatinamente vayamos desarrollando más nuestra capacidad de reflexión y de esta manera podamos alimentarnos o retroalimentarnos de una mejor manera. ¿Quién quiere comenzar compartiéndonos alguna de sus reflexiones?
Ok, voy a pedir entonces yo. Eh, a ver, comencemos con aquí en mi orden. Abril. Ok, pues, no sé, tuve muchas reflexiones, pero siento que como que se entrelazan todas, entonces, La que gustes, de todas, la que tú quieras, Abril. am, pues lo que se me vino a la mente en la lectura fue como, debe ser como las relaciones entre un padre y un hijo, ya que, pues en este caso, al ver cómo Febo puso literalmente todo en riesgo solamente como para caerle bien a su hijo o cumplirle un deseo, este, pues, ¿Ah? Voy a ir anotando aquí. Sí, sí estoy compartiendo el pizarrón, ¿verdad? ¿Sí lo ven todos? Sí, sí se ve. Ok. Voy a ir compartiendo en pequeñas frases lo que ustedes van a ir agregando a este tiempo de reflexión, muchachos. ¿Ok? Para que sea más. Ahí. ¿Ok? A fin de que vayamos como que considerando de una mejor manera sus propios comentarios. ¿Algo más, Abril, estabas comentándonos? Perdón. Pueden ¿sí se me leernos, escucha? sí, pueden leernos literalmente tu reflexión si gustas, ¿eh? Lo digo, como yo solo la recibo, las demás no la han escuchado ni la han visto. Pueden leernos cualquiera de las tres que me mandaste o Ajá, digo, expresarlo también en tus palabras, como ok. tú gustes. Sí, pues es que básicamente como, pues tratar de caerle bien a su hijo o de cumplirle un deseo, pasó una catástrofe y literalmente pues en pocas palabras mató a su hijo. Eh, pues me hizo pensar cómo es importante para los padres poner límites a su hijo, a sus hijos, porque ese tipo de decisiones pues te lleva a pensar si realmente parte de Faetón pues debió escuchar a su padre y ser obediente y, ¿cómo se dice? Humilde, por así decirlo, porque también al mismo tiempo su propio orgullo, el orgullo, como le escuché en un estudio hace un tiempo, es muy peligroso, nos lleva a tomar decisiones y acciones que pueden terminar muy mal. Y pues sí, ¿no? Como yo había escrito de que fue como ambas partes como que tienen culpa, ¿no? ¿Ok? No sé si Ok. me di a entender. Sí, sí, sí. Sí, creo que sí. Eh, ¿Alguien quiere agregar a este pensamiento que Abril nos está proponiendo? Es decir, ella está hablando, y una de sus reflexiones tiene que ver con la relación entre los padres y los hijos, la necesidad, la importancia de que los padres establezcan límites para con sus hijos, ¿no? Eh, y por otro lado, en cuanto a los hijos, el orgullo, ¿no? El caso de Paetón, ella menciona el orgullo como la causante, ¿no? De las trágicas consecuencias que atrajo sobre sí mismo y sobre, bueno, ahorita no mencionó ella nada de las consecuencias hacia otros, pero bueno, las consecuencias en general, ¿no? Que pueden traernos el tomar decisiones sin humildad basados en el orgullo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Es algo que se puede interpretar de este mito? Eh, ¿Hay algo más que ustedes ven, pueden agregar en medio de esta reflexión, de esta primera reflexión? A ver, Daira. Sí, de hecho, comentando, bueno, complementando lo que dijo Abril,
Estoy muy de acuerdo con ella en lo que dijo del orgullo de los jóvenes. Es realmente un motivo mm, muy grande por el cual muchas veces llegamos a actuar nosotros los jóvenes impulsivamente, descontroladamente. Llegamos a perder todo tipo de cordura y prudencia en estas maneras de actuar. Hay una reflexión, es, creo que es la última, la voy a leer. Dice, esto me hace meditar en que muchas veces nuestros actos descontrolados y mal pensados no solo nos dañarán a nosotros, sino a más personas. Nuestro orgullo es un peligro que acaba contigo y tu alrededor. En este caso, Gaetón se hizo daño a él mismo y al mismo tiempo dañó muchas cosas, dañó a la tierra y hubo muchas víctimas, como se ve, como se lee. Entonces, pues es algo muy triste y que podemos pensar y meditar que nuestros actos orgullosos muchas veces no solo nos van a dañar a nosotros, sino también a nuestro alrededor. Ok. Fíjense, ahora ya Daira está agregando un poco más a este pensamiento de Abril, enfocándonos ya un poco más al aspecto del corazón de Faetón, ¿no? Que el orgullo, dice Daira, no solamente nos daña a nosotros, sino también acaba con los que están alrededor, ¿no? O sea, daña a los que están a nuestro alrededor, como pasó en el caso de Faetón, ¿cierto? A diferencia de Dédalo e Ícaro, donde Ícaro simplemente sufrió las consecuencias para sí mismo, en esta historia mitológica las consecuencias fueron también para otros, ¿cierto? No solamente Faetón sufrió, el mundo entero estaba sufriendo por causa de su necia conducta, por causa de su orgullosa forma de dirigirse, ¿cierto? Entonces, yo quiero que tratemos de responder una pregunta juntos a la luz de esta primera reflexión. ¿Qué es el orgullo, muchachos? Es decir, ya hablamos del orgullo en Faetón, ¿no? Pero ¿qué es el orgullo? ¿Cómo podríamos definir orgullo? ¿Qué es para ustedes el orgullo? ¿Quién quiere comentarnos su pensamiento respecto a eso? A ver, Josué, ayúdanos diciéndonos qué piensas que es el orgullo. Pues tal vez una idea diferente de nosotros. Una idea, poniéndolo en palabras bíblicas, tener un concepto más alto de nosotros mismos, del que deberíamos. ¿Le Ujú. suena? ¿Estarías de acuerdo con eso, Josué, tú? Sí, 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 claro. Un concepto más alto de nosotros mismos. Sí, sí, digo, la escritura nos habla de esto como orgullo, ¿no? Daira, Creo que el orgullo es como una mentira que nos creemos y que nos engaña también a nosotros mismos, un- de sí, eso, de ser más que los demás, de merecer más que los demás. Y digo que nos engaña a nosotros mismos porque incluso podemos tenerlo sin darnos cuenta. ok. Al principio no te alcancé a escuchar muy bien, la primera partecita. Estás en mute todavía. ¿Ya? Ya, ¿Sí se oye? Ok. Que es una mentira que nos engaña a nosotros mismos. ok. Una mentira que nos engaña a nosotros mismos, ¿ok? Sí. Eh, digo, no tengo yo una definición. Esto está surgiendo así, espontáneo, pero creo que esto es el orgullo, ¿no? Es ese aspecto
o ese pecado en nosotros que nos hace distorsionar la realidad acerca de nosotros mismos, ¿no? Este, porque es un pecado en última instancia el orgullo, ¿no? Nos hace creer o tener una percepción distorsionada de, de quiénes somos y lo que somos capaces de hacer. Con esto no estamos hablando del esfuerzo que debemos de poner en las cosas, ¿no? Estamos hablando de simplemente tener una perspectiva realista, objetiva, con nuestras limitantes, de nuestras capacidades, ¿no? Entonces, bueno, esto es en cuanto a este aspecto de esta historia mitológica. Sí, Paetón es una imagen del orgullo, ¿no? Es una ilustración del orgullo, eh, y es una fuerte reprensión para nosotros, fin de que no seamos orgullosos, porque el orgullo puede tarde o temprano atraernos consecuencias realmente lamentables, no solo para nosotros, sino como le pasó a Paetón, para los que nos rodean. A ver, ¿alguna otra reflexión que tengan ustedes? ¿Quieren agregar algo a esto o alguna otra reflexión eh, en otro sentido que tengan? Bueno, Abril compartió ya una. Daira nos veía un poco. Caleb, ¿puedes tú compartirnos una de tus reflexiones? ¿Se me escucha? Sí, Ah, ok. Es que tenía algunos problemas. Una de mis reflexiones fue cómo Featón dudaba de su linaje, a pesar de que pues, era su padre y él, aunque él le decía que era su hijo y él siempre dudaba y no quería hacerle caso y tuvo que hacerle algo para poder intentar convencerlo y no obedeció no escuchó la palabra de su propio padre. ok. Entonces podríamos decir que el énfasis que pones es en cuanto a la incredulidad de Paetón, Sí, podríamos llamarlo así, la incredulidad de Paetón, ¿no? Ahí, correcto. Esta es una reflexión que trae Caleb para nosotros. ¿Qué opinan ustedes respecto a esto? Eh, Él cuestionó la palabra de su padre en un sentido y de su madre, ¿no? Este, dudó de su propio linaje. ¿Qué pensamiento les viene a ustedes con respecto a esto? ¿Podemos agregar algo a este pensamiento? Adelante, Daira. ¿Sí se me escucha? Sí, Ah, bueno, no me acuerdo muy bien en cuál de los dos documentos, este, pero se menciona que un amigo suyo, bueno, a lo mejor creo que son los dos, no me acuerdo muy bien de eso, pero se menciona que un amigo de Falcón lo había, engañado, diciéndole que no, su padre no era Febo, diciéndole eso. Entonces, yo creo que podemos sacar algo ahí, en que Platón se dejó manipular y se dejó llevar por lo que sus amistades le decían. Eh, Pasó totalmente por alto lo que su papá, su autoridad, estaba diciendo. Entonces, ahí recalcar mucho eso, nos podemos llegar a, o sea, nos podemos dejar manipular por las amistades, disque amistades también, ¿verdad? Porque cómo vas a engañar así a tu amigo, ¿no? O cómo lo mm, vas a querer manipular de esa manera. Entonces, pues sí, vivir nuestras amistades y tener cuidado con eso. Muchas veces podemos llegar a influenciarnos por ellos y pasar por alto lo que nuestra autoridad nos está indicando, nos está diciendo. ¿Qué es lo que le pasó en este caso a Petro? ok. Exacto, sí. Buen complemento de la reflexión de Caleb y no solamente no le creyó a su padre, pero escuchó la voz de sus, como dijo Daira, entre comillas, amistades, ¿no?
Y digo, aquí se viene una aplicación para nosotros, y digo nosotros, no solo ustedes, muchachos, adultos y jóvenes, todos necesitamos amigos, somos seres sociales, pero tenemos que aprender a relacionarnos adecuadamente con los amigos, ¿no? Y a escoger también buenas amistades y procurar ser buenos amigos nosotros, ser de beneficio para aquellos que nos rodean, ¿cierto? Entonces, sí, no había considerado este aspecto de la historia, pero Paetón escuchó la voz de su amigo, ¿no? Entre comillas, y influenciado por él comenzó a dudar de su propio padre, y eso pasa muy a menudo, ¿eh, muchachos? Digo, yo aquí de pronto a lo mejor no quiero sonar como un adulto hablándole a los jóvenes, aunque sí, eso es, pero y van a decir, no, pues es que usted es papá y por eso le conviene lo que nos está diciendo, pero a la luz de esta historia realmente aprendemos eso, ¿no? Paetón se dejó llevar por la opinión de su amigo, de sus amigos, y movido por ello, herido en su orgullo, agregándole a lo anterior, en su orgullo, pues fue y terminó en tragedia su incredulidad. Adelante, Caleb. Yo me pregunto, ¿qué le habrá dicho ese amigo para convencerlo de algo tan, que será pues algo muy lógico, ilógico más bien? O sea, el no creer que es tu padre. Mm. Bueno, la historia detrás, pues creo que estaban discutiendo él y su amigo. No recuerdo el nombre del amigo. Yo les estoy pasando solo el extracto de la historia mitológica que estamos viendo, pero hay atrás un contexto. Y sí, su amigo comienza a decirle, lo que pasa es que en esta mitología, pues su nacimiento, digámoslo así, fue sobrenatural en un sentido. Al ser su padre un dios, su madre es una, no recuerdo si es humana como tal, pero no es diosa, vamos. Faetón tiene una especie de origen divino, ¿no? Eh, y pues su amigo se burlaba diciéndole que eso era una mentira, que él no era hijo del dios del sol, ¿no? Que cómo era posible que creyera ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, fue en ese tipo de contexto en el que Faetón comienza realmente a cuestionar si es verdad lo que su madre le había contado, le había dicho, y, y por eso va y busca a su padre, ¿no? Para pedirle que le dé pruebas de que realmente es su papá, ¿no? Y bueno, ya es todo el desarrollo mitológico y o la historia que tenemos eh, y que hemos leído. Pero bueno, sí, este, esta es una buena reflexión. ¿Alguien más quiere agregar algo? Quiero anotar una cita aquí, ahorita regresando un poquito al tema del orgullo, pero mientras tanto no sé si alguien más quiere agregar algo a esto que estamos comentando. ¿Todo bien? Esta cita, ustedes la tienen en la versión que les mandé de lectura de Gredos, este, que creo que refleja bien el tema del orgullo, ¿no? Estaba ahorita revisando yo en mi lectura y los subrayados que tengo, y dice Febo, hablando con su hijo, un don nada ajustado a tus fuerzas ni a tus pocos años, hablándole de la capacidad de conducir aquel carro de fuego, ¿no? Y luego le dice, tu destino es mortal. Es que este teclado no le hallo muy bien. Tu destino es mortal, es de mortal, perdón. Si ubican esto en la página 276, bueno, es la página 4, creo, del extracto que les mandé. Tu destino es de mortal, no es propio de un mortal lo que deseas. No es propio de un mortal lo que deseas. Sin darte cuenta, ambicionas más aún lo que la ley divina concedería a los inmortales. Sin darte cuenta, ambi- ambicionas más aún
de lo que la ley divina concedería a los inmortales. ¿Sí? Observen esta cita, muchachos. Y quiero recomendarles, aprovechando esto, esta es una forma de que ustedes lleven también sus reflexiones, para irles ayudando también a crecer en ese aspecto. Al leer es útil subrayar, en primer lugar, ¿sí? Es útil que ustedes subrayen lo que les llama la atención, pongan un asterisco, alguna señal, si no les gusta mucho rayar sus libros, con lápiz, ¿no? Que puedan extraer incluso esas citas que les llaman la atención, y en base a esas citas pueden detenerse a considerar lo que se está diciendo, lo que se está señalando. ¿Sí me explico? Por ejemplo, aquí eh, Febo está diciéndole del peligro que implica que conduzca ese carro de fuego, ¿no? Y le está diciendo que se trata de un don nada ajustado a sus fuerzas ni a tus pocos años. Dice, tu destino es de mortal. No es propio de un mortal lo que deseas. Esta frase es impactante. No es propio de un mortal lo que deseas. Y luego lo continúa, sin darte cuenta, ambicionas más aún de lo que la ley divina concedería a los propios inmortales, en este caso, ¿no? Eso es orgullo, ¿no? Faetón estaba pidiendo hacer algo que está por encima de sus capacidades, de sus límites. Aún dice Febo que este tipo de cosas sobrepasan a los propios inmortales en su contexto, a los otros dioses, ¿no? O sea, es una labor exclusiva de él en este caso, que otros dioses no serían capaces tampoco de llevar. Y sin embargo, ¿cómo tú esperas llevar a cabo esta labor? ¿No? Ahora, yo quiero empezar a direccionar esto un poquito, este, hacia un aspecto teológico, muchachos. Ya ustedes hablaron del orgullo, de la relación entre padres e hijos, la incredulidad de Faetón, la influencia de malas amistades. Eh, ¿No les suena un poquito esto a una vieja historia de la que todos formamos parte? ¿Quién quiere comentar algo al respecto? ¿No les suena similar esto? ¿Se les ocurre algo o nada? Adelante, Caleb. Quizás como Eva, que aunque sabía que no debía de tomarle la fruta, ella lo quiso por ser influenciada por Satanás, Exactamente. ¿A quién quería ser semejante Eva, Caleb? ¿Qué quería Eva? ¿Cuál fue la tentación? ser igual a Dios. Así es. Quería un don más allá de sus límites, ¿cierto? Entonces, ¿se dan cuenta cómo es que este orgullo que se manifiesta en Faetón es el orgullo que ha estado en el corazón humano desde el principio? Es el orgullo que trajo la trágica caída, ¿no? Faetón, por su orgullo, ambicionando algo que estaba más allá de sus capacidades, trajo ruina al mundo, ¿cierto o no? El mundo comenzó a ser destruido, comenzó a ser quemado, ¿no? O sea, empezó a destruir el planeta, ¿no? En un sentido. ¿Qué pasó tras el orgullo de Eva, de Adán, esa caída? Las consecuencias no solamente fueron para ellos, ¿verdad? Las consecuencias llegaron a toda la humanidad. Las consecuencias incluso nos han afectado a ustedes y a mí. Ya muchísimos años después, según el calendario judío, creo que alrededor de 6.000 años después, desde su perspectiva, hace 6.000 y tantos años fue la caída, la creación y la caída. Entonces, digo, otros argumentan que son mucho más años, ¿no? Pero pensemos en el calendario judío. Sin embargo, el punto no es de cuántos años, sino
el hecho de que todavía sigue habiendo consecuencias de ese acto de orgullo, de ese deseo, de ese anhelo en el corazón de nuestros primeros padres, de, de hacer algo que estaba más allá de su llamado, de sus capacidades, de sus límites, ¿no? Ellos ambicionaron algo que no era para ellos, ¿no? El ser como Dios, en un sentido. No estoy hablando ahorita tanto del pecado que cometieron al desobedecer, que podría ilustrarse con lo que pasó con Dédalo e Ícaro, desobedecieron la instrucción clara de su padre. Estoy hablando ahora de la ambición que manifestaron. Seréis como Dios, les dijo la serpiente, ¿no? Y si queremos retroceder un poco más, esto fue lo mismo que llevó a otra criatura a caer antes que Adán y Eva. ¿Cuál fue esa criatura, jóvenes? ¿A quién se le ocurre de qué criatura hablamos también? ¿No se les viene a la mente? Pues Satanás. ¿Quién dijo? Abril. Sí, exactamente. Satanás. Satanás, ¿no? En el libro del profeta Ezequiel y en el libro del profeta Isaías se nos enseña, digo, hay quienes no están de acuerdo en esta interpretación de esos pasajes, pero yo creo que es una forma lícita de interpretar esos textos. Se nos enseña que Satanás era en otro tiempo un ángel glorioso, ¿no? Pero él ambicionó algo más, ¿no? Él también quiso ser como Dios. No le bastó ser un ángel, no le bastó ser un querubín, un glorioso ángel, ¿sí? Un ángel exaltado, él quería ser Dios. Y bueno, eso fue el orgullo que trajo su propia ruina. Y junto con su ruina, al igual que Faetón, trajo la ruina de otra gran cantidad de ángeles. Una tercera parte de los ángeles del cielo, se nos dice en la palabra, fueron traídos juntamente con Satanás a la perdición, a la caída. Entonces, muchachos, el orgullo es algo que está sumamente y profundamente arraigado en el corazón de cada uno de nosotros. Razón de más para que nosotros consideremos, ¿no?, el ser cuidadosos con este pecado, ¿sí? Es la herencia de Adán y de Eva para ustedes y para mí. Tenemos que considerar que el orgullo está en nuestros propios corazones, muchachos. ¿Sí? Si, si tan solo decimos, no, yo no tengo orgullo, ya estamos siendo orgullosos. Lo cierto es que hay orgullo, así que no podemos eliminarlo por completo. No podemos deshacernos completamente de él, pero podemos aprender a través de esto y procurar cultivar verdadera humildad en nuestros corazones. ¿Sí? Eh, bueno, esto es algo que quería plantear. ¿Alguna otra reflexión? Yo tengo por aquí una reflexión de uno de ustedes que me gustó mucho, pero quiero esperar primero si ustedes tienen otra, o si este compañerito o compañerita suyo se anima a plantearla, por iniciativa propia. ¿Alguien más quiere leernos algunas de sus reflexiones? Ok, bueno, Tirsa, ¿podrías tú ayudarnos leyendo una de tus reflexiones? No sé si andas por ahí todavía, Tirsa. Quizás se ocupó un poco. Pero muchachos, yo quiero traer una de las reflexiones de Tirsa que me llamaron la atención. Bueno, hubo dos que me llamaron la atención de ella. Todas las demás son muy buenas,
pero yo no había considerado estas dos cosas, por eso la traigo a colación, porque la verdad es que nunca imaginé estas dos, nunca pensé en estos dos aspectos. El primero tiene que ver con los caballos, puso aquí Tirsa, y pone una cita también, diciendo, los caballos corren por impulso propio, lo que cuesta es detener sus deseos. Nos comenta ella que eso le recordó cómo es el ser humano, cómo nos comportamos por impulsos o corremos fácilmente a hacer lo malo, ¿no? O lo que queremos hacer a nuestra manera, ¿no? Eh, Esto es verdad. Yo no había pensado en esto de los caballos, pero creo que sí nos enseñan un aspecto importante. Los animales se conducen por meros impulsos y a menudo nosotros actuamos solo por impulsos. Cuando actuamos de esa manera, estamos dejando de hacer uso de nuestra razón y por lo tanto estamos comportándonos como bestias, ¿no? Como animales, ¿no? Por eso se me hizo una buena reflexión, déjeme lo pongo aquí, ¿no? Cuando actuamos por impulso, eh, actuamos como como las bestias, voy a poner, como las bestias de esta historia, movidos solo por nuestros deseos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de este pensamiento, jóvenes, de esta reflexión en particular? ¿Están de acuerdo o, o no están de acuerdo o agregarían algo más a esto? Alguien que no haya participado, ¿ver? Saraí, ¿puedes tú decirnos si estás de acuerdo con esta última reflexión que Tirsa nos ofreció? Sí, sí, estoy de acuerdo. Dejamos de lado la razón, que es lo que nos diferencia, es la imagen de Dios que nos diferencia de los animales. Así es. Gracias, Saraí. Exactamente. La razón, el razonamiento es algo que Dios ha puesto en nosotros de forma particular y nos hace distintos de las bestias, ¿no? Entonces, y en un sentido, Faetón actuó de esa manera, ¿no? Por impulso, sin detenerse a razonar, sin escuchar la voz de su padre. Y bueno, y a propósito de su padre, ¿por qué creen ustedes que no prohibió a Faetón subirse al carro de fuego? Tuvo que haberle prohibido, hizo mal, hizo bien en permitir que condujera el carro de fuego. Tuvo responsabilidad en la trágica muerte de Faetón. ¿Qué opinan ustedes? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, cuando estaba leyendo, estaba pensando y sí decía, pero ¿por qué? ¿Por qué lo dejó? O sea, ¿por qué no se lo prohibió y ya? Pero bueno, no sé si sea por eso. Yo recuerdo en creo que en el primer documento, que fue como le hizo una promesa que cualquier cosa que él le pidiera, se la iba a dar. Entonces, él nunca contaba con que Falcón iba a pedir el carro de fuego y pues ya habiendo hecho esa promesa, no, no podía no hacerlo. Entonces, no sé, creo yo que por eso no se lo, no rechazó su petición, solo le pudo advertir, pero bueno, no sirvió de nada, pero por eso, porque ya había hecho la promesa de darle lo que quisiera. Entonces, no sé, yo creo que por eso no. Aunque, bueno, yo dije, bueno, si yo fuera feo, ah,
no era solo la vida de Faetón la que estaba en peligro, sino la de toda la tierra. Entonces, bueno, no sé, yo que él hubiera roto mi promesa, no sé. Es que sí me frustró un poco que lo haya dejado, la verdad. Exacto, como nos dice Daira, la razón por la que no se lo impidió fue porque le había hecho un juramento, ¿no? Un juramento que se supone que no podía ser quebrantado. Él se comprometió a darle cualquier cosa que pidiera y juró por un lago, un río, ahorita olvidé el nombre, no sé si es el Estigia o algo así, alguien que me corrija, este, pero hizo un juramento, se supone que al hacer ese juramento solemne no podía ya retractarse y tenía que cumplirlo. Pero esto me recordó incluso una historia de las Escrituras. No sé si a ustedes les hizo pensar o si recuerdan en qué momento de la historia de la redención un padre hizo también un voto, un juramento que le costó la vida a su hija. ¿Se acuerdan ustedes? Vamos aquí a ver qué tanto le están leyendo la Biblia. ¿Algunos se acuerdan? ¿En dónde está esa historia? ¿No? Bueno, les voy a dejar de tarea que lean el capítulo 11, sí, en el libro de los jueces. Gracias, Tirsa. El capítulo 11 del libro de los jueces. Lean ustedes ese capítulo y consideren lo que se encuentra allí. Este, y medítenlo. Se los voy a pedir, ¿no? Ahí en casa, reflexionen, jueces 11, la historia de Jefté, ¿ok? Y su hija. Medítenla, considérenla y bueno, ya después me comentan, ¿no? Pero bueno, yo creo que, aunque es cierto que un juramento debe hacerse siempre de manera solemne, por eso es que la palabra nos dice que no hagamos votos a la ligera, que nuestro sí sea un sí, nuestro no sea un no. Esto no significa que no podemos hacer votos o algún tipo de juramento. Cuando alguien se casa, se hacen votos, se entra en un pacto y el esposo está prometiendo a la esposa ser fiel, guardarla, cuidarla, estar con ella, y la esposa también hace un pacto, es un voto, una especie de juramento. Los votos no son malos, lo malo es cuando los hacemos a la ligera, ¿no? Pero alguna vez escuché de un teólogo que, aunque es pecaminoso retractarnos de nuestros votos y juramentos una vez hechos, es aún más pecaminoso el aferrarnos a cumplirlos cuando sabemos que las consecuencias van a ser más pecado. Entonces, en este caso, este Febo, ¿no? Hizo un voto apresurado, después se arrepintió de haber prometido cumplirle cualquier deseo a su hijo, pero yo creo que hubo más mal, más maldad. O sea, hubiera sido malo retractarse, sí, hubiera sido algo realmente pecaminoso en un sentido, sí, pero es peor cuando sabes de antemano que eso traerá consecuencias de más pecado. Entonces, eh, para considerar, muchachos, este aspecto, ¿no? Ok, quiero nada más ver una última reflexión antes de despedirnos. Y también, eh, Tirsa, no sé si puedas compartirnos en el micrófono. Digo, ahorita nos escribiste ahí en el chat. Entiendo que tal vez no puedes hablar, pero si pudieras hablar, me gustaría que tú leyeras la tercera reflexión de las que me enviaste. ¿Sí la tienes por ahí, Tirsa? Veo que tienes tu micrófono abierto, pero no te escuchamos. Ok, si no, no te preocupes, voy a leer
yo, o parafrasear yo, la tercera reflexión. Y con esta quiero que terminemos este, nuestro tiempo el día de hoy. Déjenme acercarme aquí porque esto sí definitivamente me agarró a mí, o sea, en curva, como dicen. No lo pensé, pero escuchen esto. Dice, otra cosa que me llamó la atención es que Faetón, por desobediencia, fue destruido, pero que para poder salvar al mundo, la gente y los animales, Júpiter tuvo que matar y destruir a Faetón. Eh, para poder salvarlos de la catástrofe inminente, tenía que morir Faetón, o sea, uno en lugar de todos. Y a menos que muriera Faetón, no había otra forma de que el mundo fuera salvado. De manera que uno tuvo que morir por todos, aún a causa de su propia desobediencia. Esto es algo de lo que nos compartió Tips. Sí, o sea, ella está desarrollando este pensamiento, muchachos, y es lo que le digo que a mí me agarró en curva porque yo no lo había visto desde esa perspectiva. Pero ella está diciendo que lo interesante es que ante la destrucción que se vino, eh, era necesario que muriera el uno por el todos. Si no moría Faetón, todos iban a perecer, ¿sí? Todo el mundo iba a ser destruido. Entonces, fue necesario llevar a cabo un acto de sacrificio, ¿no? Dándole muerte a Faetón para que la humanidad fuera salvada de la catástrofe que se cernía sobre ellos. Ahora, esto, Ilse lo llevó a considerarlo eh, en relación a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Claro, con contrastes importantes. Faetón tuvo que morir por causa de su propia desobediencia. Cristo no murió por su desobediencia. ¿Sí? Hay contrastes. Aquí vemos similitudes, pero también contrastes. ¿Sí? A causa de la desobediencia vino catástrofe a la humanidad. En este caso, a causa de la desobediencia de Faetón. En el caso de Cristo no fue a causa de su desobediencia, sino a causa de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Sí? El orgullo trajo la destrucción de la humanidad. El orgullo trajo destrucción a nuestro, perdón, sí, al mundo en la historia de Faetón. El orgullo trajo la ruina y la miseria a nuestra humanidad, a nuestro mundo. ¿Sí? Nosotros estamos en un estado caído. ¿Sí? Y para que el mundo fuese rescatado de esa tragedia ocasionada por el orgullo, era necesario que uno muriera. ¿Sí? En este caso, el propio causante del mal, Faetón, tuvo que morir. En el caso de la historia verdadera, de la historia real, aquel que no fue causante de mal alguno, tuvo que morir para rescatarnos de la miseria y de la condición y de la destrucción, ¿sí? Que trajo como consecuencia el orgullo de uno, ¿sí? Entonces, esta reflexión es interesante, muchachos. Eh, ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Les suena? ¿No les suena? Eh, ¿Habían pensado en eso? ¿No lo habían visto ustedes en lo absoluto? ¿O lo pensaron y dijeron, no, pero no creo que sea por ahí alguna buena reflexión? ¿Qué opinan de esto? Me gustaría escucharlo ya finalmente a cada uno de ustedes con respecto a este aspecto para ya poder irnos despidiendo, y concluir nuestra lección del día de hoy. Eh, ¿Quién quiere hablar primero? Y voy preguntando a cada uno. Adelante, Caleb. Y luego Daira. Yo no lo había pensado, pero sí estoy totalmente de acuerdo. Ok, gracias, Daira. Yo sí, se me había pasado por la cabeza cuando lo leí, pero por los contrastes, como que no le presté más atención a esa reflexión. Ok, Saraí. Y luego Josué. También no llegó a, le llegué a pensar, pero como no, no lo, no lo seguí haciendo por eso, porque veía esa diferencia entre Python y Cristo, pero sí creo que
Es buena. ¿Ok? Josué, Sí, yo sentí que se salía mucho del contexto, como que estaba disvariando mucho, sentí. Por eso no eh, dije. eh, y como lo hemos explicado, ¿qué piensas? ¿Sigues viéndolo muy descontextualizado o te suena ya un poco más? Pues sí le veo un poco más de sentido. ¿Ok? Tal vez no como la historia, pero, o sea, tal vez no tanto hilo con la historia, pero se podría hacer una aplicación bíblica, teológica de eso, aparte. ¿Ok? Gracias. Nos falta Abril. Pues sí, no lo había pensado honestamente. Y sí estoy de acuerdo, o sea, en el aspecto de que pues sí tuvo que morir porque si se seguía vivo iba a ser todavía más catastrófico, aunque todavía como que ese contraste de que él murió por su propia desobediencia y no por no por la de las demás, como que todavía no me hace mucho sentido como que tenga tanta relación, pero pues sí, o sea, sí podría como servir o aplicarse. ¿Ok? Sí, exactamente, sí. Sí, yo creo que yo por eso personalmente no había considerado este aspecto, ¿no? Pero llevando a cabo este tipo de contrastes, simplemente podemos. No estoy diciendo que el autor de este mito estaba pensando en Cristo, no, ni mucho menos, pero creo yo que hay imágenes ahí que nos ayudan a considerar una vez más la forma en la que la salvación tuvo que venir a este mundo caído, muchachos, ¿no? La forma en la que la ruina entró a este mundo y la forma en la que salvación tuvo lugar en este mundo, ¿no? Obviamente el autor no estaba pensando en Jesucristo, pero bueno, son principios que simplemente de pronto podemos dilucidar un poco en medio de estas historias cuando nosotros tenemos un contexto más amplio. Recordando algo importante, cada uno de estos mitos, dijimos, son una expresión de un profundo aspecto de la esencia y la naturaleza del ser humano. Entonces, esta historia, aunque yo creo que el enfoque particular tiene que ver con el tema del orgullo, cómo es que el orgullo puede traer ruina a nuestras vidas y afectar a los demás, pues simplemente al momento de estar considerando, reflexionando, podemos llegar a entender otros puntos, ¿no? Así que, muchachos, yo los animo a que a la luz de esto consideremos la gravedad del orgullo. Una vez más, Proverbios 16-18 es un texto que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Sí, es un principio bíblico, es un principio de la ley natural que Dios ha establecido en la vida. Seamos cuidadosos con este tema del orgullo, ¿no? Eh, Sobre todo cuando somos jóvenes, tendemos a tener un concepto mayor de nosotros mismos, o a veces menor, porque también a veces se inclina la balanza. Otra vez, tenemos que buscar la virtud, el punto intermedio. Tampoco tenemos que menospreciar los dones, gracias y talentos que Dios nos ha dado. Yo estoy contento con estas tres lecciones que ya llevamos de ver los dones que hay en ustedes. Sí, hay dones, hay talentos. Me parece muy interesante la forma en la que reflexionan, piensan, sí, las conclusiones a las que llegan. Eh, estoy animado en ese sentido. Muchachos, y los animo a que se sigan esforzando, leyendo estas historias mitológicas, se- tomando sus subrayados, como les decía, después tomando notas, eh, porque veo que en ustedes hay bastantes talentos, bastantes dones dados por Dios, pero no nos vayamos al extremo, ¿no? Como Paetón. Este, Sometamos el orgullo de nuestros corazones, ¿no? Podamos tener una correcta evaluación de nosotros mismos, eh, entendiendo siempre nuestros límites. Hoy en día la humanidad ha quebrantado muchos límites y quedó pendiente de meditar esto, reflexionar esto, pero lo dejo para que ustedes lo consideren. ¿En qué áreas de la vida, ¿no? El hombre ha ido más allá de los límites que la naturaleza ha puesto, ¿no? Y cuáles han sido las consecuencias que están trayendo esas violaciones de los límites? El ser humano a menudo
quiere ir más allá, quiere quebrantar. Y cuando quebrantamos esos límites, generalmente vamos a tener que enfrentar serias consecuencias. Piensen en qué aspectos de la vida la humanidad ha estado violando los límites que Dios ha establecido para nuestra naturaleza humana, ¿sí? Y qué consecuencias está acarreando ese tipo de violación a la sociedad, ¿no? Piensen en eso, es otra reflexión que puede quedar allí, ya no la vamos a ver por cuestión de tiempo, pero pues bueno, este, yo espero que sigan disfrutando estas lecturas. ¿Alguien tiene algún comentario final que quiera hacer? Voy a dejar de compartir el pizarrón. Ay, me he dado cuenta que se ve muy oscuro mi cámara. Este, se medio no creo, pero bueno. ¿Algún comentario final que tengan, muchachos? De lo contrario, voy a parar la grabación y quiero preguntarles algo. Bueno, voy a parar la grabación entonces. Esta semana vamos a leer otra historia mitológica. Se trata de Orfeo y Eurídice. ¿Han escuchado esa historia mitológica? La historia de Orfeo y Eurídice. ¿Quién sí la ha escuchado? Levante su manita si alguien la ha escuchado. ¿Nadie? Bueno, entonces espero que la disfruten, que la puedan leer, meditar, considerar, y la próxima semana estaremos reuniéndonos para platicar. Esta es distinta a estas dos de Dédalo e Ícaro y Paetón y el carro del fuego, porque tenían similitudes. Esta es completamente diferente, ¿sí? Entonces yo espero que pueda serles de su agrado, ¿sale?